Buen día, amada iglesia. Bienvenidos. Qué gusto, como siempre, qué placer poder verlos y ver a gente tan amada que desde hacía mucho tiempo no veíamos. Grace, amada, bienvenida a tu casa. Así como Karencita, bienvenida a tu casa. Y también Adrián, bienvenido. Bienvenida Vivi, querida, que viene de Alemania. Bienvenidos a todos, Amandita. Y así cada persona que está en este lugar, que está por la primera vez o que regularmente ya viene, ya asiste, bienvenidos. Sé que es un tiempo de edificación, sé que es un tiempo de construcción en el Espíritu. Y hoy vamos a hablar sobre la iglesia que trasciende en el tiempo. ¿Cómo será esa iglesia que trasciende en el tiempo? Dentro de su corazón, hable con Dios y dígale: háblame, Señor, háblame, habla mi espíritu, porque yo soy parte de esa iglesia que trasciende en el tiempo. Yo soy parte de esa iglesia que Dios ha levantado, de ese organismo vivo, de ese organismo poderoso, de esa eclesía que va a trascender de acuerdo a la renovación de su entendimiento, porque ahí está lo importante de lo que va a trascender en nuestras generaciones y en el tiempo. ¿Qué estamos recibiendo? ¿Cuál es la palabra que está siendo ministrada en nuestro ser, en nuestro espíritu? Porque sin duda alguna, la obra de la cruz es una obra perfecta, es una obra maravillosa que nos entregó una nueva naturaleza, una nueva creación, una nueva naturaleza que se mueve en lo eterno, en lo consumado. Nosotros no tenemos que esperar morir para movernos en lo eterno, porque lo eterno ya está dentro de nosotros. Es Cristo, es su vida. Y Él dijo: he puesto eternidad en el corazón del hombre, sin que éste alcance a comprender la magnitud de esa obra. Entonces, necesitamos alcanzar a comprender la magnitud de lo que está dentro de nosotros, de la eternidad, de lo consumado, para poder vivir de acuerdo a esa dimensión, a esa realidad. Entonces, vamos a ver en Primera de Pedro 2:9 lo que el apóstol Pablo está diciendo para esta iglesia relevante, para esta iglesia que trasciende en el tiempo. Dice: mas vosotros sois linaje escogido. Quiero decirle que usted ha sido escogido. No está aquí por casualidad. Dios lo escogió antes de la fundación del mundo. Dios lo diseñó para su gloria y su propósito antes de la fundación del mundo. Entonces son linaje escogido, real sacerdocio. Imagínense, un reino de sacerdotes. Eso es lo que somos. Un real sacerdocio, alguien de la misma estirpe de Dios, del Rey, porque sin duda alguna nos hemos convertido en sus hijos, en la habitación de esta realeza, de esta divinidad que está dentro de nosotros. Es Cristo, es la vida de Él. Entonces, real sacerdocio, nación santa, eso es la iglesia. Una nación santa que se encuentra en el reino de Dios. Pueblo adquirido por Dios. ¿Cómo es que fuimos adquiridos por Dios? Hemos sido comprados a precio de sangre. El precio que se pagó por nosotros fue muy alto. Nosotros recibimos este regalo por gracia, pero a Él le costó su vida, su sangre. Entonces, maravilloso poder entender, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Hay un propósito. Dios quiere que seamos participantes
no solamente de su naturaleza divina, sino también de su obra aquí en la tierra, de seguir expandiendo este reino poderoso a todas las naciones, a donde nos encontremos, que seamos esa iglesia relevante, que donde vaya pueda cambiar ambientes, que donde vaya pueda trastornar las cosas, como decían de Pablo y los discípulos de ese tiempo. Ya llegaron aquí estos que trastornan el mundo entero. Qué poderoso que la gente vea así a la iglesia. Una iglesia que trae orden, una iglesia que trae libertad a través de la verdad y la justicia que Dios operó en la cruz. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa era la condición del ser humano antes de la cruz. Tinieblas, filosofías y huecas sutilezas basadas en el pensamiento de los hombres y no según Dios. Pero hoy nosotros tenemos derecho y herencia, que es la mente de Cristo en nosotros. Entonces nuestros pensamientos ya no son vanos, ya no hay vanidad en esos pensamientos, porque vano significa vacío de Cristo, vacío de Dios. Entonces, qué importante es entender lo que somos en Cristo. Esta nueva realidad en nosotros es Cristo. Es una realidad gloriosa y poderosa que cuando la entendemos, ciertamente va a cambiar nuestra visión, nuestra perspectiva, nuestra manera de pensar, nuestra manera de conducirnos, nuestra manera de hablar, nuestra manera de accionar. ¿Por qué? Porque cuando entendemos esta realidad en nuestro espíritu, es ahí que también vamos a entender el proceso que nuestra alma comienza a sufrir, que nuestra alma comienza a ser transformada, alineada a lo que ya está en nuestro espíritu. Cuando entendemos lo que somos en Cristo, cuando entendemos esta identidad, esta filiación con Dios como Padre, en el reino de Dios, vamos a entender también los procesos que va a pasar nuestra alma para ser alineada, reconfigurada a esta realidad en la cual ya vivimos. ¿Y qué es lo que sucede con una mente que no es renovada a esta realidad? Va a vivir en preocupaciones y en temores. Y Jesús, en su misericordia, cuando estaba en la carne, aquí en la tierra, comenzó a hablar y a decir, no se preocupen, no se preocupen. Y también habla del temor. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza del viejo hombre, esa es la naturaleza caída. Camina en temor, camina en preocupación. ¿Por qué se preocupa la gente? Porque hay temor en su corazón. Y cualquier circunstancia es detonante para que se active el temor. Por eso Jesús dice en Lucas 12, me tocó tanto esto, que Él habla primero, comienza, no se preocupen, y termina, no teman. No se preocupen, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Y yo recuerdo antes de Cristo, esto era algo constante en mi ser. Una inquietud, una ansiedad sin saber por qué. Porque todas estas cosas buscan ¿quiénes? Las gentes del mundo. Hemos estado hablando y entendiendo que hay una diferencia entre mundo y tierra. El mundo es un sistema de pensamiento totalmente contrario a Cristo, totalmente contrario a Dios. Entonces, eso se preocupa la gente del mundo, la gente que no sabe que
o que más bien no ha aceptado a Cristo en su corazón, que no confía en Él, que no le cree a Él, va a caminar así, ¿y ahora qué va a hacer de mí? Y con estas leyes que están sucediendo, ¿qué va a pasar? Eso, así se preocupan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Él sabe que tenemos necesidad y ha suplido en Cristo Jesús todo lo que necesita nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Es una realidad. Entonces, mas buscad el reino de Dios. En Mateo 6 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Acá dice, mas buscad el reino y todas estas cosas os serán añadidas. Y el 32, no temáis. Comienza diciendo, no se preocupen. Pero aquí, ¿por qué puede decir no teman? No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Amados, nosotros estamos en Cristo. Somos esa nación santa que está en el reino de Dios, que fue trasladada de una potestad de oscuridad y de engaño a un reino de luz y de verdad. Eso es la realidad nuestra. Esa es la verdad presente. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Esto es una realidad que debemos abrazar, que debemos apropiar, porque hemos creído. Entonces no temáis, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Oiga, el placer del Padre, ¿cuál es? ¿Cuál fue el placer del Padre desde antes de la fundación del mundo? Traerlo a la tierra con un propósito, para que sea parte de Él, para que sea parte de su familia, para que lo represente, para que Él pueda operar a través de usted, haciendo lo que Él hace. ¿Qué es lo que hace Dios? Amados, cuando Dios está, dice la Biblia, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, si Dios nos trajo aquí en la tierra para operar, para gobernar a través de nosotros, ¿qué es lo que va a hacer la iglesia? La iglesia de igual manera, donde se encuentre la iglesia, va a traer libertad, va a traer luz, se van a romper cadenas, se van a derribar fortalezas de pensamiento. ¿Sabe qué? La mayor lucha que tienen los hijos de Dios no es con el diablo, porque es un enemigo vencido, aunque lo incluye, no voy a negar. Pero la mayor lucha que tienen los hijos de Dios es con su mente. La batalla está en la mente. Por eso la importancia de renovar el entendimiento, porque cuando el entendimiento está renovado en la verdad, cuando venga a batallarnos pensamientos negativos, pensamientos de duda, de temor, inmediatamente la verdad alinea, libera y rompe con esas estructuras. Porque ¿qué es la mente? Fíjese que la mente es un conjunto de capacidades cognitivas que engloban procesos de pensamiento, procesos de percepción, procesos en la memoria, en la imaginación, en la conciencia. Por eso es que cuando la mente no es renovada, aún los hijos de Dios se mueven en la imaginación y la exageración. Comienzan a imaginar y a agrandar, a exagerar todas las cosas. La mayor lucha que tenemos es en la mente. ¿Cuál es la lucha que están teniendo las naciones de la tierra? ¿Sabe qué, mis amados?
no tiene que ver con partidos políticos de derecha o de izquierda. La mayor lucha que está teniendo las naciones de la tierra tiene que ver con ideología. Ideología estamos viendo, una ideología de género, una ideología socialista. Y en sí hay muchas detracciones que se operan en mentes perversas que no conocen ni el amor ni la verdad de la obra de la cruz. Es más, me atrevería a decir que hay una nueva religión. Hace 3 años, un sábado por la tarde, estaba haciendo un mensaje para compartir domingo. Y el Espíritu me habló una palabra que yo no conocía, es la verdad, no conocía. Posmodernismo. Entonces investigué qué significaba. Y ahí pude ver por qué Dios me estaba ministrando esa palabra. El posmodernismo tiene que ver con el relativismo, con sacar los absolutos. Y el primer gran absoluto es Dios. Sacar la fe, sacar los principios, sacar los valores, sacar a Dios de sus creencias. Esa es la nueva religión, que vive por lo que siente, que tiene una gratificación sensorial. Haz lo que te haga sentir bien. Esa es la verdad. Entonces, necesitamos entender que en qué se debaten las naciones. En ideologías. Hay una agenda. Y según ellos quieren establecer el nuevo orden mundial. En el 2012, en situaciones muy difíciles que estaba atravesando. Orando en el Espíritu, salió de mí unas palabras que yo no las procesé en mi mente. Y las palabras eran el nuevo orden del Espíritu. Y comenzó a suceder cosas en mi vida que realmente establecieron el orden del Espíritu, la voluntad de Dios. Entonces, mis amadas, ¿qué orden nuevo mundial ni 8 cuartos cuando la iglesia entiende quién es? Ese es el verdadero nuevo orden, el orden del Espíritu. Una iglesia entendida en la verdad va a traer orden a las naciones, va a traer orden a la tierra, va a influenciar en los lugares que están tomados por gente con mentalidad de ideología filosófica, de engaño, disparates elocuentes, dice la palabra. ¿Qué es el relativismo? Según la filosofía con el punto de vista del relativismo, ¿sabe qué es? Que todos los puntos de vista no son, ninguno es verdaderamente absoluto, sino tiene que ver o depende de la perspectiva de cómo cada uno lo ve. En otras palabras, depende de la subjetividad, depende de, yo veo esto así. Eso es la nueva religión que ha sacado a Dios de sus creencias. Por eso es que la iglesia necesita entender quién es, para qué está en la tierra, cuál es su posición. Nosotros somos los encargados de reconciliar al mundo con Dios. Pero ¿qué pasa si una iglesia no entiende? Será una iglesia pasiva. Será una iglesia engañada. No será relevante. No trascenderá en las generaciones. La iglesia que tiene una mente de reino es una iglesia con una mentalidad multigeneracional, porque sabe que la verdad presente de Dios
que la podemos entender, que la podemos creer, que la podemos apreciar y la podemos vivir, va a trascender. Porque Dios va a amparar lo que es verdad. Entonces, nos vamos a 2 Corintios 10. El apóstol Pablo está diciendo, aunque andamos en la carne, porque mucha gente se retrae cuando falla, cuando dice algo o hace algo como que no está en el orden. Pero la iglesia que entendió su posición en Cristo, ¿quién es? Puede ser que en el proceso falle, pero ¿sabe qué? Se arrepiente y se levanta y sigue caminando en el poder del Espíritu que le habita. Entonces, amados, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas, de todo argumento y altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios. Entonces, cuando usted y yo entendemos a qué fuimos llamados, cuando usted y yo entendemos a qué fuimos llamados, nos vamos a levantar para ser esos que gobiernan primero sus propias vidas. ¿Saben qué? Reino nos habla de gobierno, pero gobierno nos habla de administración. Y usted puede decir, pero yo no tengo que administrar. Todos que estamos en este reino, en el gobierno de Dios, sí tenemos mucho que administrar. En primer lugar, podemos administrar nuestra mente. Podemos administrar nuestra boca. ¿Qué sale de nuestra boca? Podemos administrar y alinear y llevar cautivo a la mente de Cristo los pensamientos. Entonces, las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, de todos los argumentos contrarios al reino, de todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Dios. Importante poder entender que una iglesia renovada en su mente se va a convertir en el arma más poderosa para combatir ideologías. ¿Cómo? El arma más poderosa que va a utilizar una iglesia relevante es el amor. Es el amor y la verdad. Porque podemos decir la verdad sin amor. Y eso es legalismo. Pero podemos decir esa misma verdad en amor. Y eso trae descanso y libertad. Porque la verdad hace libre. Por eso es que el apóstol Pablo decía, sea vuestra palabra siempre con gracia. Ahí entra el amor para decir las cosas. Sazonada con sal, lo que preserva, lo que produce sed, lo que da sabor. Entonces, mis amados, cuando somos entendidos en esta verdad presente, nos convertiremos en esas armas poderosas que el Señor va a utilizar para traer orden, para traer libertad, para establecer paz en su jurisdicción, en su familia, en su barrio, en su ciudad y en su nación. Así que, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia, aquí en la Reina Valera dice, a Cristo.
pero en el original dice de Cristo. En la NBI dice de Cristo. Entonces, ¿la obediencia de quién? ¿En qué está anclada nuestra fe? En la obediencia del que fue a la cruz. ¿Y qué es lo que vamos a manifestar al oír la voz de Dios y obedecer? Se va a manifestar la naturaleza de obediencia que portamos. Se va a manifestar la obediencia de Cristo a través de su iglesia. Es importante poder entenderlo. Por eso es que Jeremías 51:20 dice, vosotros me sois martillos y armas de guerra. Martillos me sois y armas de guerra, y por medio de ti quebrantaré naciones. Amados, la vida del Espíritu en la iglesia que camina en el amor siempre va a quebrantar un corazón orgulloso, siempre va a quebrantar un corazón endurecido. El amor es el poder de Dios, el poder de la cruz para quebrantar los corazones en las naciones. Para quebrantar por medio de ti naciones y por medio de ti destruir reinos. Cuando habla de reino, habla de gobiernos. Gente que está en lugares de influencia, que está gobernando de una mala manera, que está trayendo asolamiento, que está trayendo caos, que está trayendo terror al pueblo. Por medio de la verdad, Dios traerá justicia. Por medio de la verdad, Dios traerá liberación y orden. ¿Y eso quién lo va a hacer? ¿Por qué no se establece ese nuevo orden mundial que están hablando? ¿Por qué? A ver, dígame. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia está en la tierra. La iglesia es sal, la iglesia es luz, la iglesia es lo único que puede parar. Lo único que ha parado el avance de las tinieblas. Pero ¿qué tipo de iglesia? ¿Una iglesia pasiva? ¿Una iglesia que camina en emociones? ¿Una iglesia que camina, ay, me miró, no me miró, me saludó, no me saludó, me habló mal? Oiga, una iglesia relevante. Es la iglesia que entiende su posición. Y aunque te rechacen, aunque te hablen mal, es una iglesia que no se enrola en las emociones. Es una iglesia que camina en el poder de la fe y la verdad. Porque la fe no va con el sentimiento. La fe es la sustancia del reino, que se enfoca, que se alinea solamente en lo consumado y en lo que dice Dios. Así que aquí nosotros vemos lo que estamos hablando. El Salmo 2 dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Fíjese, ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? ¿No estamos hablando que el problema está en la mente? Una mente sin renovar es una mente vana, es una mente hebel, que significa vacía de Dios, vacía de Cristo, que opera en lo temporal, opera en el pensamiento posmodernista, en ese pensamiento de la gratificación sensorial. Esto me hace sentir bien, aunque a Dios no le agrade. Necesitamos entender, alinear y levantar una iglesia militante. Una iglesia que milite en la palabra de verdad, no en el legalismo, porque muchos rechazan a Cristo por causa de quienes lo representan. Hemos oído muchos no haga, no se puede, no diga, no vista así, no haga esto, no haga, no. Pero hemos entendido
que los no de Dios tienen un propósito. Guardar, preservarnos para lo que se mantenga lo que ya somos en Cristo. Pero ¿cómo lo presenta la gente? No, no puedes, no lo hagas, no digas, no. Pero cuando entendemos el amor de Dios, vamos a entender que a veces cuando Dios dice no, es porque está guardando nuestra vida para que permanezca en esta realidad, en esta verdad presente. Así que, ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Porque no conocen a Dios, porque se han olvidado de Dios. ¿Pero por qué? Porque no hay quien los represente. Por eso creo firmemente que este es el tiempo de una iglesia trascendente, que este es el tiempo que se levanta una iglesia con una mentalidad de gobierno, de reino, con una mentalidad de reforma, para traer luz, orden a un mundo necesitado, a una creación que está desesperadamente esperando la manifestación de los hijos de Dios. Sigamos. Los reyes de la tierra, los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. Esto también lo podemos ver en Hechos. El apóstol Pedro está refiriendo este pasaje del Salmo. La gente de gobierno, de influencia, que no tienen a Dios, ¿qué es lo que piensan de Dios y de su Hijo? Porque aquí se está refiriendo al Hijo, el ungido, el Cristo. Piensan que lo que Él habla, para guardarnos, para protegernos, son yugos de esclavitud, son ligaduras. En el próximo versículo, por favor, dicen, hagamos pedazos sus cadenas, librémonos de su yugo. Piensan que son yugos, porque a veces así se los ha presentado. Cuando más bien el Señor dice, vengan a mí, todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Llevad mi yugo, que es ligero y liviano. Ese yugo, ¿qué representa? No son cadenas pesadas ni ataduras. Representa que estamos unidos juntamente con Él para caminar este camino, para correr esta carrera, que estamos sentados juntamente con Él en lugares celestiales. Amados, entender esto es poderoso. Usted puede decir, es utopía, no, porque no se trata de usted, se trata solamente de rendir el corazón, y el que opera, el que hace la obra, es el Espíritu. Y que te libera de engaños y de esclavitud. Que vamos como ovejas sin pastor, en peligros de los riscos, en peligro de muerte aún. Sigamos. Pero el Rey de los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. En su enojo los reprende, en su furor los intimida y dice, he establecido a mi Rey sobre Sión, mi santo monte. ¿Qué es Sión, amados? Un monte en la geografía de Israel, sí. Pero en el nuevo pacto, ¿qué significa Sión? La iglesia madura. He establecido a mi Rey sobre mi santo monte. Es la iglesia santa. Esa iglesia relevante, esa iglesia poderosa, esa iglesia que le cree a Dios. Esa iglesia que a pesar de los malos diagnósticos, se mantiene firme,
creyendo, porque sabe que la palabra es el poder rector para liberar y transformar no solo nuestras vidas, sino también nuestras naciones. ¿Por qué no nos asustamos y no nos paralizamos de miedo cuando escuchamos las malas noticias sobre lo que está sucediendo en nuestro país? ¿Sabe por qué? Porque nosotros estamos parados en una palabra que Dios habló. Y Dios comenzó a cumplir el 2019. Y Él tiene la bendita costumbre de terminar lo que empieza. El que empezó en vosotros la buena obra, la perfeccionará y la terminará hasta el día de Jesucristo. Eso es nuestra garantía. Dios nos ha puesto arras de garantía. ¿Cuál es? El Espíritu Santo de Dios. Entonces, vamos a seguir. Aquí quiero hablar una palabra que el Señor me ministró. Esta palabra puntualmente está en dos versículos. Aquí en 2 de Pedro 2:20 y en 2 de Timoteo 2. Y habla de enredar. Entonces aquí el apóstol Pedro está hablando a la iglesia para que la gente que verdaderamente ha huido de todos los engaños y detracciones del mundo, pero se enreda nuevamente y vuelve a andar en lo mismo, su postrer estado es peor que el primero. Entonces, leamos. Dice, cuando la gente se escapa de la maldad del mundo, oiga, siempre que habla de mundo está hablando de maldad, de ese pensamiento posmodernista, de ese pensamiento contrario a Dios. Porque ¿qué es maldad, amados? Usted puede decir hacer cosas malas, pero yo voy un poquito más, cortando un poquito más profundo. ¿Por qué la gente hace cosas malas? Porque no está Dios. Para mí maldad es ausencia de Dios. Entonces, la maldad del mundo por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero luego se enreda y vuelve a quedar esclavizada por el pecado, termina peor que antes. Eso está hablando el apóstol. Pero ¿qué significa este término, enredar? Uno lo pasa nomás así, pero cuando lo buscamos en el diccionario, se lo quiero leer. La palabra griega, traducida como enredarse, únicamente se utiliza en Pedro y en 2 de Timoteo, lo cual significa estar tan envuelto en algo que se hace difícil moverse. Otra definición que busqué en el diccionario es prender, atar, amarrar o liar con una red, tender una malla o armarla para la cacería, entretejer, trenzar o tramar algo con otro elemento. ¿Y sabe qué es lo último que dice? Perder el tiempo. Cuando alguien está enredado en algo, está perdiendo el tiempo. Y amados, el tiempo es el recurso no renovable más caro. Lo que pasó ayer o lo que dejamos de hacer ayer, ya no lo vamos a volver a recuperar. Enredar. No nos enredemos con nada. ¿Cuánta gente hay enredada en las noticias? Y lo peor es que son noticias falsas, que los llevan a establecer fortalezas mentales. Después difíciles de desprenderse, que ¿a quién les hace daño? A ellos y a su entorno, a lo que les escuchan. No perdamos el tiempo, no nos enredemos en cosas que no aprovechan. Pero quiero referirme a lo que en realidad el apóstol Pablo tenía en mente con este otro versículo. 2 Timoteo 2. Ninguno que milita
Estamos hablando de una iglesia trascendente. Estamos hablando de una iglesia militante. Estamos hablando de una iglesia poderosa. Estamos hablando de una iglesia que milita en la palabra, que milita en la verdad. Entonces dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y este pasaje ha sido muy mal interpretado. Porque el apóstol Pablo no está en contra de los negocios o del trabajo, jamás. Él mismo hacía carpas, él mismo trabajaba. La palabra redundante aquí que nos tiene que llamar la atención es enreda. No se enreda. No quiere decir que no trabajemos, que no negociemos, que no hagamos negocios, no. Pero no te enredes. ¿Por qué? Porque el trabajo, los negocios son la parte que ya Dios te entregó. Todo ya te lo entregó en Cristo, ya los cielos están abiertos, las puertas están abiertas. ¿Para qué enredarnos por la avaricia más y esto y meter? Viene a nuestra vida todo lo que ya Dios nos entregó. ¿Y saben qué? Es una herencia inescrutable, es una herencia que no se puede ni contar, es una herencia gloriosa, porque lo principal de esta herencia es Cristo y en Él lo tenemos todo. Entonces el apóstol Pablo, a diferencia de Pedro, aquí está enfatizando más bien a no enredarnos para que nadie ocupe en nuestra mente y en nuestro corazón el lugar de Cristo. El lugar de Cristo. Porque ¿sabe qué? Hay un enemigo vencido, pero tiene sus tretas y sus engaños. ¿Cuál es el principal engaño? Apartar tu mente y tu corazón de la verdad. Ponerte en deslizaderos, en cosas que son medias verdades. Esos son los sofismas, verdades a medias. Pero ¿saben qué? La verdad de Cristo es una verdad absoluta, no es relativa. Podemos estar en situaciones relativas que están sujetas a cambio por la verdad absoluta, que es Cristo Jesús, el Señor. Entonces, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Enredarse, amados, es difícil después moverse, porque nuestra mente va a comandar, nuestra mente nos va a orientar en nuestro caminar y en nuestro destino. Si es una mente renovada en la verdad, ciertamente caminaremos sin estorbo, caminaremos sin atraso. Sigamos. Por esta razón, aquí el mismo apóstol Pablo dice, no permita que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes, que nacen ¿de quién? ¿De dónde? Del pensamiento humano. Estamos viendo tantas estupideces que parecen, que llaman la atención. Pero yo digo, por no ofender a nadie, yo digo, más tonta es la gente que se enrola en eso, que consume eso. Deje de consumir cosas que no son verdad. Consuma la palabra. Consuma la verdad de Cristo. ¿Que nacen de quién? Del pensamiento humano. ¿Sabe qué? La mente natural no puede entender las cosas que son del Espíritu. Porque las cosas del Espíritu se van a discernir espiritualmente. Y la mente humana, la mente natural, piensa que las cosas del Espíritu son locura. Por eso es que nos llaman locos. Ese se enloqueció, ese está loco. Bendita locura, dijo Pablo. Bendita locura. Caminar en la verdad, caminar en el poder, caminar en la libertad. Oiga, ser libre de adentro es el mayor regalo. Sin que tu mente esté maquinando. ¿Cómo le hago esto y salgo de ese? ¿Y cómo le hago lo otro? Y todo el tiempo es una maquinación constante de engaños, de mentiras, de temores.
¿Por qué? Porque no está gobernando la verdad. Y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Clave es Cristo. Clave es el gobierno de Cristo en nuestras vidas. Sigamos. Una mente enredada, amados, también va a producir palabras que nos sigan enredando con otras personas y en circunstancias. Mientras hacía este mensaje, el Espíritu me trajo este versículo. Te has enlazado con los dichos de tu boca. Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. ¿Cuántas veces nos enlazamos con las palabras de nuestra boca? ¿Sabe qué? Porque no entendemos el peso que tienen las palabras. No entendemos el poder que hay en las palabras. Y por eso podemos decir cualquier cosa que alguien más dijo o lo que se nos vino de una mente sin renovar. Porque no entendemos que el poder de la vida y de la muerte está en la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. Amados, qué importante es entender que nuestras palabras van a proceder de una mente renovada o de una mente natural. Y eso es lo que va a activar, porque las palabras tienen poder. Sigamos. Por eso el apóstol Pedro, está dando un consejo a la iglesia, que lo está refiriendo del Salmo de David, el Salmo 34. David, un hombre sabio, un hombre de gobierno, entendió. El que quiera ver días buenos, en otras versiones dice días felices. El que quiera amar la vida, dice acá, y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. No solamente son malas palabras. ¿Qué es hablar mal? Es hablar sin la guianza del Espíritu, es hablar sin la dirección de Dios, es hablar palabras donde no está Dios, donde la base no es Dios. ¿Y qué es hablar engaño, amados? Es hablar lo que no dice Dios. Entonces, antes de hablar, pensemos, ¿de qué fuente estoy hablando? ¿De la fuente de la vida o de la fuente de la muerte? ¿Cuál es mi fuente? ¿De dónde está generando este pensamiento? ¿Qué es lo que estoy leyendo? ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Cuál es la fuente de lo que estoy informándome, de lo que estoy consumiendo? ¿Cuál es la fuente? Si no es la fuente de la vida, eso es basura. Renuncie. Desenrédese. ¿Sabe por qué? Porque después no se va a poder mover. Enredarse dice que le es difícil moverse. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Apártese del mal, apártese de la información, de las cosas que no tienen a Dios como fuente. Siga el bien. ¿Cuál es el bien? Dice que se vence el mal con el bien. El bien es Cristo en nosotros. Vuelve a tu reposo, oh alma mía, dijo David, porque Jehová te ha hecho bien. ¿Cuál es el bien? La cruz de Cristo. El que pasa por la cruz va a ser transformado. El que entiende esta obra perfecta no se va a quedar igual. Va a ser transformado. Va a ser luz a las naciones. Va a tomar la responsabilidad de su generación y de las próximas generaciones.
no como Ezequías. Dijo, con tal que en mis días no me venga este desastre, no importa. Y tenía hijos y tenía nietos. Esa es una mente sin renovar. Esa es una mente donde la fuente es el egoísmo, es el yo. Busque la paz y sígala. Usted se ha encontrado con personas que cuando hablan, en vez de generarle paz, le generan miedos, temores. Qué bueno es hablar verdad, porque la verdad siempre, siempre opera, activa la paz. Entonces, para poder hacer claro esto que estoy hablando, nuestras circunstancias pueden ser las más terribles. Pero si nosotros a eso terrible acompañamos con palabras negativas, con palabras de engaño, de mal, nunca se va a salir de eso y vamos a seguir enredándonos. Pero ¿qué pasa cuando las circunstancias están terribles como se ve aquí? Dios nos enseña algo. Dios lo llevó a Ezequiel a un valle de huesos secos. Huesos, multitud de huesos dispersos en todo el campo. Y secos en gran manera. Y le hizo una pregunta. Y le dijo, hijo mío, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y Ezequiel le dijo, tú lo sabes, Señor. Y como Dios sabe cómo se opera, cómo se sale, ¿qué fue lo que le dijo? Entonces, diga entonces. Entonces profetiza ¿qué? Entonces profetiza la palabra. ¿Qué necesitan tus circunstancias? ¿Qué necesita oír tu cuerpo, tu mente? La palabra de Dios. ¿Qué dijo Dios? Nosotros caminamos por la fe y necesitamos contender ardientemente por la fe. No estamos en algo relativo, estamos en lo absoluto. La palabra de Dios es absoluta. Entonces le dijo, sigamos al 3, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Dios. ¿Saben qué, mis amados? La fe no niega los hechos, pero los cambia, los transforma. ¿Por qué? Por el poder de la verdad, por el poder de la palabra. Vamos al siguiente poderoso versículo. Aquí el apóstol Pablo está dando un mandamiento a su hijo en la fe, Timoteo. No le está sugiriendo, no está aconsejando, como dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 3. No. Aquí le dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. Es un mandamiento. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Amados, hay una buena milicia y la iglesia tiene que ser parte de eso. Dios nos ha hablado siempre. Dios sigue hablando en nuestro interior, nos habla en la palabra, nos habló alguna vez a través de un profeta. Cuando estás en problemas, en situaciones, ¿qué es lo que viene a tu mente? ¿Te enfocas más y ahondas más el problema? ¿O te enfocas en lo que dijo Dios? La manera de caminar de una iglesia militante es caminar en la palabra, es caminar en la verdad. ¿Cuál es la mayor profecía? La palabra de Dios. Esa es tu profecía, porque el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús. Jesús en nosotros es la esperanza de gloria.
Militemos la buena milicia por la palabra absoluta, poderosa, que vigoriza, que transforma, que cambia, que rompe, que libera y establece un nuevo orden. Manteniendo la fe y la buena conciencia. ¿Qué es lo que hace la palabra? Te mantiene, te alinea a la fe y no al sentimiento. Aunque no sientas nada, o aunque sientas muchas cosas, la fe es la que debe gobernar nuestras vidas. La palabra nos va a mantener en la fe y en una buena conciencia. ¿Cuántas veces nuestra conciencia está malograda? ¿Cuántas veces nos sentimos miserables? Porque fallamos, porque hicimos esto, culpables. Pero ¿qué es lo que hace la fe? La fe te recuerda quién eres en Cristo, cuál es tu posición en Cristo, cuál es la verdad que debe salir de tu boca en Cristo. Pero hay algunos, como dice aquí, las cuales, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe, algunos. Como Dios no obliga a nadie, algunos pueden desechar. Pero los entendidos, los que renovaron su mente, van a apropiarse. Van a seguir entendiendo, buscando, clamando. Una iglesia entendida no camina para sí mismo en egoísta, camina en amor. Camina y vive en amor. Camina y vive para aquel que murió y resucitó por ella. Esto lo hablamos el jueves por la mañana. Un poquito hablamos sobre esto. Ese es nuestro último versículo, por favor. 2 Corintios 5, 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esta es la mentalidad de una iglesia que trasciende. Una iglesia que trasciende ha muerto al yo. Ya no vive más. Vive Cristo. Lo que vivimos lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, quien nos amó y se entregó. Entonces, una iglesia relevante, mis amados, una iglesia militante, milita en la palabra, milita en la verdad, se desenreda de tanta basura mental que nos traen las noticias y camina como ese arma poderosa que trae orden, libertad y luz a las naciones.